En este vídeo vamos a estudiar el tema 10 del temario de Geografía e Historia de primero de ESO, que lleva por título Egipto. Como ya vimos en el tema anterior, las primeras civilizaciones de la historia son las llamadas civilizaciones fluviales. Se llaman fluviales porque surgieron en torno a grandes ríos. Gracias a esos ríos se podía desarrollar la agricultura. Y además, esos ríos eran vías de comercio y también circulaban las ideas. La civilización egipcia creció en torno al río Nilo, que como sabemos es el río más largo del mundo. Nace en el África ecuatorial, concretamente en el lago Victoria, y atraviesa todo el desierto del Sáhara hasta el mar Mediterráneo, donde desemboca. De no ser por el Nilo, toda la tierra de Egipto sería un desierto completamente sin vida. La vida es posible en Egipto gracias a la presencia del río Nilo. De hecho, el río Nilo es el que divide Egipto en dos partes. El Alto Egipto o el Valle está en la zona sur. Por su parte, el Bajo Egipto o Delta se encuentra en el norte, en la desembocadura en el mar Mediterráneo. Las fronteras de Egipto son, al norte, como es obvio, el mar Mediterráneo, al sur, Nubia y Etiopía, al este estaba el desierto de Libia y al oeste la península del Sinaí y Asia. A continuación vamos a explicar cómo surgió la civilización egipcia. En torno al año 5000 a.C. apareció el Neolítico en Egipto. Sabemos que el Neolítico se caracteriza por la presencia de la agricultura, la ganadería y algunos inventos fundamentales como por ejemplo la cerámica. Estas poblaciones neolíticas pudieron desarrollarse, como ya hemos visto, gracias a la presencia del río Nilo. Una de las primeras misiones de estas civilizaciones neolíticas era controlar las crecidas del río, ya que el Nilo tenía unas crecidas anuales que provocaban grandes desgracias, como por ejemplo la ruina de las cosechas o la muerte del ganado y también de las propias personas. Para controlar estas crecidas se llevaron a cabo obras de drenaje, se secaron pantanos y se construyeron canales de riego para poder canalizar el agua. Gracias al control del río se pudo mejorar, por ejemplo, las cosechas, se evitaron también grandes mortandades y ello permitió que la población aumentase considerablemente. Así vemos el surgimiento de la civilización egipcia. En un primer momento, Egipto estaba dividido en nomos. Los nomos eran ciudades independientes y al mando de cada una de ellas estaba una especie de rey llamado nomarca. En torno al año 3100 a.C., se sabe que Egipto quedó unificado en torno a un primer faraón semilegendario llamado Menes, que fue el que unificó el Alto y el Bajo Egipto. A la derecha en la imagen tenemos la llamada paleta de Narmer. Estas paletas eran unos recipientes en los que los antiguos egipcios mezclaban polvos para hacer maquillaje. Esta paleta es importante porque muestra por primera vez a un faraón que es rey del Alto y del Bajo Egipto. En la parte de la izquierda lo vemos con la corona alta del Alto Egipto y está a punto de matar a un enemigo con un mazo. A la derecha tenemos al mismo faraón, Narmer, con la corona del Bajo Egipto, con una corona más baja. Y una especie de seres legendarios que entrelazan sus cuellos donde se mezclaba el maquillaje.
Esta paleta, como decimos, es importante porque es la primera vez que aparece representado en el arte egipcio un rey que es rey del Alto y del Bajo Egipto. La historia de Egipto se divide en 4 grandes periodos. En primer lugar, el Imperio Antiguo, que apareció en torno al año 3100 a.C., cuando se unificó Egipto bajo ese faraón legendario de nombre Menes, y duró aproximadamente 1000 años, hasta el 2181 a.C. En esta época, la capital de Egipto era la ciudad de Menfis. Algunos de los faraones más famosos de este periodo son Keops, Kefren y Micerino, que son precisamente los faraones que construyeron las grandes pirámides. Después del Imperio Antiguo, Egipto se desintegró. Volvieron a aparecer los nomos, es decir, las pequeñas ciudades independientes, y no existía un faraón. Es lo que se conoce como el primer periodo intermedio, que duró hasta el año 2055 a.C. Posteriormente, Egipto se volvió a unificar y entramos en el periodo del llamado Imperio Medio, que duró del 2055 al 1795 a.C. En este momento, la capital pasa de Menfis a Tebas. Fue un periodo corto, el del Imperio Medio, y no hubo faraones importantes. Quizá el más famoso es Mentuhotep II. Al final de este periodo, Egipto fue conquistado por tribus de pastores que venían de Asia. Son los llamados Ixos. Empezó entonces el llamado segundo periodo intermedio, que duró de 1795 al 1550 a.C. En este periodo, Egipto estuvo gobernado por los Ixos. En el año 1550 a.C., los Ixos fueron expulsados y Egipto volvió a ser un estado independiente. Se inició el llamado Imperio Nuevo, que duró desde el 1550 hasta el año 1069 a.C. En este periodo, la capital fue nuevamente la ciudad de Tebas, aunque durante un breve periodo de tiempo la capital de Egipto estuvo en una ciudad llamada Aketatón, fundada por el faraón Akenatón, del cual hablaremos en el presente tema. De esta época, del Imperio Nuevo, son los faraones más importantes y más conocidos, como por ejemplo el propio Akenatón, pero también Tutankamón y Ramsés II. En esta época, Egipto alcanzó su máximo esplendor, llegando a conquistar Siria y Palestina, consiguiendo su mayor extensión de toda su historia. En el año 1069 a.C., volvió a desintegrarse el país y empezó nuevamente el llamado tercer periodo intermedio, que duró hasta el año 715 a.C. A partir de ese momento se inicia el llamado Bajo Imperio, que dura hasta el año 31 a.C. Esta época se caracteriza porque Egipto siempre va a estar conquistado, controlado por un país extranjero, por una potencia extranjera, por los asirios, pero después por los persas, por los griegos y por último, en el año 31 a.C., serán conquistados por los romanos. Algunos de los faraones más famosos de esta época son los de la llamada época helenística, la época griega, como Ptolomeo I y la famosa reina Cleopatra, que fue la última reina de Egipto. Aquí podemos ver en una línea del tiempo los diferentes periodos de la historia egipcia: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y por último el Bajo Imperio o Baja Época. A la cabeza del Estado egipcio se encontraba el faraón.
El faraón era un monarca absoluto, concentraba en su figura todos los poderes. Era jefe político, es decir, rey, pero también era jefe militar, jefe del ejército. Y por último, era el jefe religioso. Los egipcios consideraban al faraón como un dios viviente. Y como tal, el faraón ordenaba la construcción de los templos, en los que se adoraba a los distintos dioses. Debajo podemos ver las representaciones de algunos de los faraones más famosos, que como decimos suelen ser los del Imperio Nuevo, Akenatón, Tutankamón y Ramsés II. El faraón tenía una serie de símbolos que representaban su poder y su carácter divino. En primer lugar, tenía la llamada doble corona. Se llama así porque estaba compuesta por dos coronas, la corona del Alto Egipto, más alta, y otra más baja que es la corona del Bajo Egipto. Estas dos coronas juntas simbolizaban la unión del país, tal como hemos visto en la paleta de Narmer. En época de guerra, el faraón solía lucir una corona de color azul, con una cobra. Por lo general, los símbolos del faraón eran los siguientes, que tenemos en la derecha. Son los de la máscara de Tutankamón, que se encontró en su tumba. En primer lugar, una cobra en lo alto de la cabeza. Después el Nemes, que era el tocado que llevaba en la cabeza el faraón. Una barba postiza, un cayado y un látigo que servían para mostrar el dominio sobre sus enemigos y para mostrar su poder. Al igual que pasaba en Babilonia, la sociedad egipcia se organizaba de forma piramidal, de forma jerárquica. En lo alto de la pirámide se encontraban el faraón y su familia. Inmediatamente por debajo del faraón y de su familia se encontraban los nobles y los sacerdotes, que eran también los que poseían la propiedad de casi todas las tierras del Estado. Por debajo de estos privilegiados tenemos a los artesanos y a los comerciantes, que vivían sobre todo en las ciudades. Un escalón por debajo tenemos a los campesinos, que eran la mayor parte de la población de Egipto. Y en el último escalón tenemos a los esclavos, que solían ser extranjeros capturados en el transcurso de las guerras. Como decimos, la agricultura era la principal actividad económica en Egipto y ocupaba a la mayor parte de la población. En Egipto se practicaba una agricultura de regadío en las orillas del Nilo. El agua se podía aprovechar mejor gracias a la construcción de canales y de diques, y ello permitía que se pudiese cultivar bastante en Egipto. El faraón y los nobles poseían casi todas las tierras de Egipto, casi todas las tierras de labranza. También los sacerdotes y los templos tenían la propiedad de muchas tierras. Y los campesinos pobres eran los que tenían que cultivar esas tierras, de los nobles y de los sacerdotes, y también del faraón. En Egipto se cultivaba sobre todo trigo para obtener pan, pero también otros cereales como la cebada, por ejemplo. Los egipcios eran muy aficionados a una especie de cerveza que se tomaba con una textura parecida a la del gazpacho, que se hacía con cebada, que era una especie de cerveza. También se cultivaban otros productos, por ejemplo, el lino para hacer vestidos, el papiro, del cual se obtenían las hojas de papiro para
como soporte para la escritura, pero también legumbres, la vid, el olivo, etc. Sin embargo, el principal cultivo, como decimos, era el del trigo. Para labrar la tierra, los campesinos egipcios utilizaban diversas herramientas. Entre ellas podemos citar tres. En primer lugar, el arado, para labrar la tierra. Para usarlo se usaba tracción animal, por ejemplo, de los bueyes. En segundo lugar, la hoz, con la cual se recogía el trigo. Se iba cortando y se iba recolectando. Y por último, el llamado shaduf, que era una especie de grúa para sacar agua del río y de los pozos. Como decimos, la agricultura era la principal actividad económica, pero no la única. Otras actividades económicas eran, por ejemplo, la ganadería. En Egipto se criaban sobre todo ovejas, aves de corral, vacas y también asnos salvajes. Por lo que respecta a la artesanía, en Egipto había canteros, alfareros, tejedores, carpinteros, etc. Y por último tenemos el comercio. Egipto exportaba sobre todo trigo, pero también papiro. Durante mucho tiempo, Egipto fue el principal suministrador de trigo de todo el Mediterráneo, gracias a que las tierras eran muy fértiles. Por su parte, Egipto tenía que importar, entre otros productos, la madera, ya que en Egipto había muy poquitos árboles. La madera la traían sobre todo del Líbano. Todas estas actividades económicas han quedado testimoniadas gracias al arte egipcio, gracias al arte representado ya sea en los papiros o en las paredes de las tumbas. La vestimenta de los egipcios era muy sencilla. Hemos de señalar que Egipto es un país caluroso, por lo que las personas solían llevar poca ropa. Los hombres, en cuanto a los hombres, hay que distinguir la vestimenta de los nobles y la de la gente corriente. Los nobles solían vestir con una simple faldilla sujetada con un cordón con un nudo. Los obreros, por su parte, solían ir desnudos mientras se realizaban sus tareas o iban tapados con un pequeño paño de lino. Las mujeres, por su parte, solían llevar una túnica larga hasta los tobillos. Y era frecuente que tomasen baños y usasen perfumes. Una nota curiosa es que en Egipto todo el mundo solía depilarse, tanto los hombres como las mujeres, fundamentalmente para combatir el calor, pero también por un gusto estético. Este hecho de raparse completamente, incluso la cabeza, llevó al uso de pelucas que se confeccionaban con plantas. Un ejemplo de la vestimenta en el Antiguo Egipto lo tenemos en esta imagen de la pantalla, que muestra al príncipe Rahotep y a su esposa Nofret. Nofret aparece con una peluca hecha con plantas y el príncipe Rahotep aparece completamente depilado, mostrando únicamente un bigote que seguramente era un bigote pintado. Por lo que respecta a las viviendas. En Egipto, las casas de la gente corriente estaban hechas de forma muy sencilla. Los muros eran de adobe, es decir, barro y paja que se dejaba secar al sol y entonces se endurecía. Los techos se hacían con troncos de palmera y se compactaban con barro. Las casas tenían planta rectangular para aprovechar mejor el espacio
y pocas ventanas para aislarse del calor. Evidentemente, el tamaño y los muebles de las casas variaban según si eran casas de gente pobre, humilde o gente rica. Las casas de la gente pobre solían ser pequeñas y de un solo piso y con muy pocos muebles. Para dormir, por ejemplo, los pobres usaban una simple esterilla que echaban en el suelo. Las casas de los ricos era completamente lo contrario. Esas casas tenían varias plantas y tenían bastantes muebles. Muchos de ellos, como decimos, de madera, que ya decimos que era un producto caro que se tenía que importar desde fuera de Egipto. En las casas de los ricos, por ejemplo, podemos encontrar camas de madera, sillas, mesas y otros muebles. En las imágenes de la derecha podemos ver también modelos en barro de casas egipcias que se nos han conservado. A continuación, vamos a estudiar la religión egipcia. La religión egipcia, al igual que pasaba en Mesopotamia, era una religión politeísta, es decir, creían en muchos dioses. En la religión egipcia encontramos prácticamente decenas e incluso centenares de dioses, pero había algunos que eran los más importantes. En primer lugar, podemos citar al dios Ra, que era el dios de la ciudad de Menfis y que representaba al dios Sol. En la ciudad de Tebas, que se convirtió con el paso del tiempo en la capital, el principal dios era Amón, que también se identificaba con el sol. Dado que los egipcios acabaron viendo que el dios Ra y el dios Amón se parecían bastante, finalmente los acabaron juntando con el nombre de Ra-Amón. Otros dioses importantes eran, en primer lugar, Osiris, que era el dios del mundo de los muertos. Era el hijo de Ra. Osiris estaba casado con su hermana Isis, que era la diosa de la maternidad y también del amor, en cierto modo. El hijo de Osiris y de Isis era el dios Horus, que era algo así como el dios del bien, y era el dios protector de los faraones. El dios Set venía a ser algo así como el dios del mal. Él fue el que asesinó a Osiris y finalmente Horus vengó la muerte de su padre y derrotó a Set. Por eso decimos que Horus vendría a ser el dios del bien y Set el dios del mal. Por último tenemos al dios Anubis, con cabeza de chacal, que era el encargado de conducir las almas de las personas fallecidas a la otra vida. Los egipcios adoraban a sus dioses en los templos, que eran las casas de los dioses. Los templos más famosos son los que tenemos en imagen: el templo de Luxor y el templo de Karnak. Uno de los principales episodios de la religión egipcia es el llamado juicio de Osiris. Como ya hemos dicho, los egipcios creían que había una vida después de la muerte. Para los egipcios, cuando una persona moría, debía someterse al llamado juicio de Osiris, que se realizaba de la siguiente manera. En una balanza, el dios Anubis colocaba en un lado el corazón de la persona que acababa de morir y del otro lado colocaba una pluma de la diosa Maat, que era la diosa de la justicia. Si el corazón era menos pesado que la pluma, se consideraba que esa persona era una persona buena
y virtuosa y merecía ir a la otra vida. Si el corazón pesaba más que la pluma, entonces el difunto era devorado por un monstruo llamado Ammit y desaparecía completamente. Ya no tenía una vida después de la muerte. Sin embargo, si como decimos, el difunto superaba el juicio, era conducido ante Osiris, el dios de los muertos, y finalmente era llevado a la otra vida, a la vida de ultratumba. El juicio de Osiris quedó escrito en el llamado Libro de los Muertos, que era una especie de libro sagrado que tenían los egipcios y que se conoce sobre todo a través de los textos que hay en las tumbas y de los papiros. Como decimos, los egipcios creían en la vida después de la muerte y para ello creían que había que conservar de la mejor forma posible el cuerpo del difunto. Para ello practicaban la técnica de la momificación. Esta técnica consistía en preparar el cuerpo para que se conservase. En primer lugar, se le sacaban al muerto todos los órganos, incluido el cerebro. Los órganos, el corazón, el estómago, los riñones, se guardaban en unos recipientes llamados los vasos canopos, que los tenemos en la imagen, en la parte de abajo. Ahí se guardaban las vísceras, como decimos, del difunto. El cuerpo, por su parte, se sumergía en sal durante varios días y varias semanas y también se le inyectaban líquidos para conservarlo. Posteriormente, el cuerpo, una vez secado y momificado, se envolvía en vendas y después se introducía dentro de un sarcófago de madera. Los egipcios creían que de esta manera, preservando el cuerpo, se preservaba también el alma del difunto para la otra vida. Como nota curiosa, debemos anotar que los egipcios llegaron incluso a aficionarse a momificar a sus propias mascotas. Por ejemplo, gatos, que eran muy frecuentes en el antiguo Egipto, pero también incluso cocodrilos, ya que muchos nobles los tenían como mascotas e incluso el cocodrilo se consideraba un animal sagrado. Para los egipcios, el alma se componía fundamentalmente de dos partes. Por una parte, el Ka, que vendría a ser algo así como el alma en sí. Por otra parte estaba el Ba, que era, por decirlo así, la vida, la fuerza vital. Normalmente, muchos difuntos se les representa con el Ba, que como podemos ver es una especie de águila con cabeza humana. En Egipto, la escritura surgió prácticamente al mismo tiempo que en Mesopotamia, en torno al año 3200 a.C. En el caso de Mesopotamia ya hemos visto que la escritura recibía el nombre de cuneiforme. En el caso de Egipto, la escritura se llama jeroglífica. A lo largo de su historia, hubo sobre todo tres sistemas de escritura en Egipto. En primer lugar, la escritura jeroglífica, que es la más conocida, que era dominada solo por unos pocos, por los escribas, por los sacerdotes y por muy poca gente. En la escritura jeroglífica, cada signo puede significar o bien una palabra, o bien una sílaba, o bien un sonido. Es una escritura con decenas e incluso centenares de signos y que era muy difícil de dominar, incluso para los propios egipcios,
Por eso eran tan pocos los que la dominaban. El hierático era una forma de escribir más rápida la escritura jeroglífica. Algo así como si lo podríamos comparar como si el jeroglífico fuese en letras mayúsculas y el hierático fuese en letras minúsculas. No es del todo así, pero más o menos. Por último, tenemos la escritura demótica. La escritura demótica reproducía la manera en la que hablaba la gente normal, la gente del pueblo. Las clases altas utilizaban una lengua mucho más culta, que era la lengua que encontramos en la escritura jeroglífica y hierática. Sin embargo, el pueblo llano hablaba una lengua más sencilla, y de ahí la escritura demótica. Para escribir su escritura, los egipcios utilizaron diversos soportes. Hemos visto que en Mesopotamia se utilizaban las tablillas de barro. En Egipto, el principal soporte para escribir la escritura era el papiro, que se confeccionaba con la planta del papiro, cortándola en tiras muy finas y luego uniéndolas hasta conseguir una especie de rollo de papel. Pero el papiro no era el único medio para escribir, como soporte para la escritura. También se utilizaban muchas veces las paredes, como por ejemplo podemos ver en los textos de las pirámides y también en las tumbas. Cuando la civilización egipcia llegó a su fin, se perdió el conocimiento de la escritura jeroglífica. Es decir, la escritura jeroglífica todavía estaba visible, pero nadie la sabía leer. Durante muchísimos siglos se intentó descifrar, descubrir qué significaba cada signo. Esto no se pudo conseguir hasta el siglo XIX. En esa época, a principios del siglo XIX, el emperador Napoleón realizó una campaña en Egipto, intentó conquistar Egipto, pero fracasó. Sin embargo, durante esa expedición se encontró la llamada Piedra de Rosetta. Esa piedra Rosetta era interesante porque en ella aparecían 3 sistemas de escritura. En la parte de arriba había un texto escrito en jeroglíficos. En la parte de en medio, en demótico, en escritura demótica, que como hemos dicho era la escritura de uso corriente, de la gente corriente en Egipto. Y por último, teníamos escritura en griego. Evidentemente, como el griego era un idioma que se conocía y se podía leer y se entendía, se dedujo que si se podía leer la parte en griego, se podía descifrar la parte en jeroglíficos y en demótico. La primera persona que logró descifrar los jeroglíficos gracias a la piedra Rosetta fue el francés Champollion. Y gracias a él hoy día podemos leer los jeroglíficos egipcios. A continuación, vamos a estudiar la arquitectura egipcia. Uno de los elementos más célebres de la cultura egipcia y más monumentales son sin duda las tumbas. Las primeras tumbas egipcias son las llamadas mastabas, que eran una construcción muy sencilla. Como podemos ver, tenían forma de trapecio y luego en su interior tenían una cámara que se introducía dentro de tierra y allí se depositaba el sarcófago de la persona difunta. Con el paso del tiempo, las mastabas evolucionaron a las pirámides, que las tenemos en medio de la imagen. Las pirámides más famosas
son las del Imperio Antiguo. Las grandes pirámides son las pirámides de Giza, que son las de Keops, Kefren y Micerino, que ya hemos visto en los apartados anteriores. Dentro de las pirámides había un complejo sistema de galerías que conducían a la cámara principal, donde se depositaba el sarcófago de la persona difunta, en este caso del faraón. Posteriormente, la forma más popular de enterrarse los faraones fueron los hipogeos. Los hipogeos eran tumbas excavadas directamente dentro de una montaña. Dentro de los hipogeos había un complejo sistema de galerías, también para despistar a posibles ladrones de tumbas. De hecho, prácticamente todas las tumbas de todos los faraones fueron saqueadas en la antigüedad. La única tumba que llegó intacta hasta tiempos modernos fue la de Tutankamón, que fue descubierta por el arqueólogo Howard Carter en la década de 1920. Otra de las construcciones más monumentales de los antiguos egipcios son los templos. Los templos solían tener todos una planta similar. En primer lugar, para acceder a los templos había una avenida de esfinges. Después tenemos los pilonos, que son los muros que dan acceso al templo. Una vez pasados los pilonos, llegamos a un patio interior en el que podían entrar los fieles, y luego una sala hipóstila, columnas en las que solo podían entrar ya los sacerdotes, y ya en la parte interior se encontraba la estatua del dios. Hemos de recordar que para los egipcios el templo era la casa del dios, por eso era terreno sagrado. Los egipcios también nos han dejado numerosas muestras de su arte. Por ejemplo, podemos citar en primer lugar los grabados. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un relieve de la Baja Época, del Bajo Imperio, que muestra a la reina Cleopatra con su hermano y marido Ptolomeo. Este relieve se encuentra en el templo de Dendera. Los egipcios también realizaban estatuas. Una de las más famosas es la del escriba sentado, en la que aparece un escriba escribiendo, realizando su oficio, que era el de escribir. Como ejemplo de escultura monumental tenemos el templo de Abu Simbel, donde tenemos 4 estatuas colosales del faraón Ramsés II, que fue el que ordenó la construcción de este templo. Podemos ver que una de las estatuas no se ha conservado. Este templo estuvo a punto de quedar sumergido en el agua durante la construcción de la presa de Asuán en el siglo XX, pero gracias a la UNESCO se pudo conservar este templo, ya que fue trasladado piedra por piedra a otro lugar donde hoy día se puede visitar. El arte egipcio prácticamente permaneció invariable a lo largo de su historia, a lo largo de los 3000 años que duró la civilización egipcia. Como hemos visto, en el arte egipcio las figuras humanas prácticamente aparecen siempre iguales. Únicamente hubo un pequeño periodo en que esto no fue así y hubo un arte, digamos, distinto. Fue durante el periodo del faraón Akenatón. El faraón Akenatón es un faraón famoso porque fue un faraón monoteísta, es decir, adoraba a un solo dios, que era el dios Atón, el dios Sol. Anteriormente, el faraón Akenatón se llamaba Amenofis o Amenhotep y cambió su nombre a Akenatón.
en honor al dios único en el que él creía, y trasladó la capital desde Tebas hasta una nueva ciudad que él fundó, que se llamaba Aketatón. Además de esta revolución religiosa, Akenatón llevó a cabo una revolución en el mundo del arte. Durante el reinado de Akenatón, el arte se hizo más realista y mostraba escenas de la vida cotidiana, es decir, el faraón ya no se representa únicamente como un dios, sino también como una persona normal. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos ver al faraón Akenatón y a su mujer Nefertiti con sus hijos en una escena de la vida cotidiana. Y arriba el dios Atón, que es el sol. En el medio podemos ver a Akenatón junto con su familia adorando al dios Atón, adorando al sol. La última imagen es la del célebre busto de Nefertiti, la esposa del faraón Akenatón, que muestra que la reina Nefertiti tenía una gran belleza. Cuando el faraón Akenatón murió, se intentó borrar todo lo que había hecho, se volvió a adorar a los antiguos dioses y la capital volvió a trasladarse a Tebas. Por eso muchas veces a Akenatón se le ha llamado el faraón maldito. Y hasta aquí el tema.